Hola, buen día, ¿cómo les va? Acá presente de nuevo, un día con el profe. Vamos a tener un repaso sobre cardiovascular. ¿Me están escuchando? Buen día, profe. Sí, te Buen, escucho. buen día, bueno, buenísimo. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo entiendo que pueden llegar a aparecer preguntas y voy a tratar de concentrarme en repasar sobre este último gran tema sobre el que van a tener ustedes un práctico la próxima semana. Así que bueno, esto lo que vamos a ver vendría a ser un resumen de la posibilidad que existe de el cuestionario de solamente 5 puntos que va a tener eh, el cuestionario del miércoles que viene. Eh, y siempre tenemos que arrancar con esto, porque la rehabilitación cardíaca son todas las medidas utilizadas para ayudar a las personas con enfermedad cardíaca a volver a una vida activa y de satisfacción y a prevenir la repetición de acontecimientos cardíacos. Este, esta definición, que puede haber muchas muy parecidas, podríamos definir la rehabilitación neurológica, respiratoria, y todas tienen el mismo fin, si se quiere. Esto es lo que ven ustedes en los prácticos conmigo, por ejemplo, en el Instituto Cordis, que básicamente se dedica a la rehabilitación cardíaca en general. Es lo que vemos nosotros en el grupo o en el cardiovascular de corriente. Esto lo vemos a diario, de ver enfermos cardíacos, ¿sí? Que son personas en su mayoría que están activos y que por algún evento cardíaco tienen que ser atendidos o ya sea en forma ambulatoria o en forma de internación. ¿Y por qué todo esto? Porque, bueno, ya está claro que es la principal causa de muerte en todo el mundo. Por eso es que la medicina se dedica mucho a estos temas cardiovasculares y la tecnología médica con lo que, por ejemplo, se refiere a las cirugías cardiovasculares. Sí, tal vez en los últimos años lo que más ha avanzado en el mundo con respecto a otros temas que por ahí no son, digamos, no tienen estas características de estar primeros como causa de muerte, porque básicamente o casi siempre, digamos, las personas que tienen algún evento de riesgo de vida tiene que ver con lo cardiovascular. Después de esto podrían estar seguramente los accidentes de tránsito, dependiendo de donde uno viva, y después estarían los distintos tipos de cáncer, ¿sí? Bueno, estas son cifras que ya hemos visto. ¿Mm? Y la idea es que existen diferentes protocolos que vamos a tener en cuenta. El principal para nosotros es el protocolo de entrenamiento físico, donde nosotros nos vamos a concentrar, ¿sí? Pero también puede haber protocolos psicológicos, de educación o consejo, o de prevención. La idea siempre debería estar primero en la prevención, y nosotros lo que más tendríamos que enseñar seguramente es prevención. Pero bueno, esto que es de prevención secundaria es por lo menos lo que viene después. O sea, la educación también muchas veces viene después de un evento cardíaco, donde uno va a hacer esta prevención secundaria, por ejemplo, en un paciente que está finalizando ya las sesiones de rehabilitación cardiovascular con nosotros, poder darle, si se puede, por escrito, algún tipo de cuadernillo educativo, o por lo menos dejarle un plan, digamos, de mantenimiento, y eso es y eso corre por parte de los kinesiólogos. El plan de mantenimiento sería lo que eh, debería tener en cuenta el paciente cardiovascular luego de hacer rehabilitación cardiovascular. O sea, continuar con los ejercicios, por ejemplo, saber tomarse la presión, por ejemplo, el pulso, ¿sí? La importancia que tiene, que conozca sobre las diferentes manifestaciones del pulso en los diferentes ejercicios, ¿sí? Entonces,
esos elementos que el paciente se los tiene que llevar y que a partir de un evento cardíaco, que fue tal vez una alarma, inclusive una alarma de vida, eh, que cambie o reflexione sobre su conducta con respecto al ejercicio, por ejemplo. La mayoría de las personas que llegan a un evento cardíaco son personas sedentarias, obesas, con diabetes, colesterol, o sea que tienen otras cosas como riesgo de vida y que, bueno, en esa sumatoria se produce un evento cardíaco donde después llega a nosotros. Como importante y como evaluación importante que los kinesiólogos debemos conocer es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, ¿sí? Que en este caso estaríamos hablando de ergometría para los enfermos cardíacos, ¿sí? Que esta prueba permite alcanzar al menos un 70% de la frecuencia cardíaca calculada para la edad del paciente, que habíamos dicho que se calcula 220, un número, digamos, constante, menos la edad del paciente. 220 menos la edad del paciente nos va a dar la frecuencia cardíaca máxima del paciente. El tipo toma su cafecito porque ya, para que no se enfríe. ¿Vamos bien, chicos? ¿Me están escuchando? Profe, ¿Sí? María, yo ahí tenía una ¿Sí? pregunta, o sea, en realidad no es una pregunta del tema en sí, es una que creo que me confundí. ¿Prueba de esfuerzo cardiopulmonar es distinto a ergometría o ergometría entra dentro de esa prueba? Está muy bien la pregunta. Bueno, esto para la cardiología, el esfuerzo está dado en la ergometría, pero yo le voy a mostrar ahora que la prueba cardiopulmonar es esta, la que ustedes vieron, sí, en este video, que es una prueba de esfuerzo donde aparte de medir, digamos, aparte de hacer ergometría, se hace medición del consumo de oxígeno, ¿sí? Sí, sí. ¿La ¿Se ergometría entiende o es no? solo usar la bicicleta o la cinta? Exactamente, pero se mide solamente el ritmo cardíaco, o sea, se hace un monitoreo cardíaco y de la presión arterial. Acá, ¿estás viendo el video o no? Sí, sí. Bueno, en el video acá muestra que tiene una máscara especial la persona, en este caso son aparentemente dos deportistas, es una máscara y este equipo que estás viendo ahí se llama equipo de consumo de oxígeno. Entonces, la prueba cardiopulmonar en sí se llama prueba de esfuerzo cardiopulmonar, es una prueba más completa, mucho más completa. Digamos que es el gold estándar para la medición de, por ejemplo, un deportista, las mediciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, la ergometría es solo para evaluar el corazón y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, además de evaluar el corazón, evalúa el consumo de oxígeno, que tiene un valor importantísimo para el entrenamiento. ¿Está Profe, bien? ¿puede Sí, repetir eso otra vez, por favor? Que la evaluación, o sea, la ergometría es una evaluación cardíaca que el objetivo va a ser encontrar isquemias y arritmias. Tiene básicamente esos dos objetivos, isquemias y arritmias. O sea que estudia solo al corazón a través del monitoreo del electrocardiograma y la presión arterial. Eso es lo único que hace la ergometría. Pero la prueba de esfuerzo cardiopulmonar lo que hace es medir, además de eso, el consumo de oxígeno y otras variables como el lactato, el umbral anaeróbico, es lo que después yo le iba a mostrar, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. gracias. Entonces, a ver, bueno, esta es la fórmula de Fick para sacar el consumo de oxígeno, que ya la tienen. Si la valoración de lo que estaba diciendo, consumo de oxígeno pico, por ejemplo, en un varón sano, como dice acá, el umbral anaeróbico en el segundo gráfico, si siempre un sano y un enfermo, para comparar, la presión se llama entitled de CO2. Esto yo no le voy a tomar, chicos, porque estamos dentro, esto supera lo que es
cardiovascular, por eso, pero quiero que diferencien y sepan. Por eso esto es una prueba mucho más completa. ¿Mm? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que hay una prueba parecida a la prueba de esfuerzo cardiopulmonar que se llama ergometría, ¿sí? Y que usa distintos protocolos, como por ejemplo el protocolo de Bruce o de Naughton, ¿sí? Donde el de Bruce, por ejemplo, va a depender de la edad del paciente, la contextura física, el operador, el que realiza esta prueba, va a someterlo al paciente a, por ejemplo, correr o primero caminar en una cinta, ¿sí? Por ejemplo, de 1,7 a 2,7 eh, millas por hora, por ejemplo, durante 3 minutos, y así va a ir subiendo en los próximos 3 minutos, y después va a haber una etapa 3 de otros 3 minutos, hasta donde el paciente realmente llegue dentro de los 10 a 12 minutos, puede llegar a los 14 minutos, ¿sí? A pedir el paciente finalizar la prueba, porque es una prueba de esfuerzo también, o sea, el paciente se lo somete a un esfuerzo máximo, pero el operador, el que haga la prueba, también va a tener en cuenta, por ejemplo, la edad. No lo va a someter a un paciente de 80 años a la cuarta etapa porque no va a llegar el paciente, ¿sí? Por más que la velocidad que le vaya administrando, colocando en la cinta, por más que el paciente intente, no va a poder llegar a una velocidad, al menos que el paciente esté muy entrenado, y eso sí puede pasar, si la persona está muy entrenada, pero bueno, eso tiene que darse cuenta y hacer la anamnesis el operador que realice la prueba, ¿sí? Inclusive, fíjense que en el caso de la cinta podría llegar a tener inclinación de la plataforma. En la primera etapa 10%, en la segunda etapa 12%, ¿sí? Los que pudieron ver conmigo ahí en Cordis, cuando les mostré el tema de la cinta, esta cinta también hace eso. La que por lo menos se usa en Cordis, además de cambiar la velocidad, puede cambiar la inclinación. La idea es someterlo al paciente a un esfuerzo progresivo y máximo, llegar al máximo de lo que el paciente tolera. El paciente pide para la prueba. Normalmente es así. En 10 o 12 minutos el paciente pide parar la prueba. Y la de Naughton es algo parecida, ¿sí? En el sentido también de los minutos de duración, porque el otro era 3, este es 2, y la velocidad cambia un poquito, pero básicamente son muy parecidas. Y la de Naughton comienza la inclinación en etapas más avanzadas, digamos. Profe, ¿Sí? estos dos protocolos son solo de ergometría, no del esfuerzo cardiopulmonar. También se usa en el esfuerzo cardiopulmonar. Porque para que ustedes entiendan, a ver, si yo tengo un equipo de ergometría, o sea, solo puedo medir lo que sucede en el corazón y le coloco un brazalete para medir la presión, hasta ahí estoy, por decir, en la mitad de lo que sería poder ofrecerle hacer una prueba cardiopulmonar, de esfuerzo cardiopulmonar. Es todo lo mismo, excepto que a la otra se le pone una máscara en la cara, ¿sí? Porque sí o sí hay que poner esa máscara en la cara. ¿Por qué? Porque ese sistema conectado a la máscara hace que se pueda calcular cuánto oxígeno ingresa al organismo y cuánto oxígeno exhala el paciente durante ese tiempo, y todo lo mide un aparato, por supuesto, a través de una computadora y de gases que se le administran al paciente para que se pueda hacer el cálculo de cuánto oxígeno ingresa y cuánto sale para poder hacer la diferencia y saber cuánto oxígeno consumió. ¿Está? Sí, profe, está bien, gracias. Me gustaría, a ver, que se entienda que las pruebas son sumamente parecidas, a diferencia que la prueba cardiopulmonar, por eso tiene la palabra pulmonar, evalúa la parte respiratoria y en forma muy completa. Y lo que no, por ahí no le estoy diciendo, que además, cuando la prueba se quiere hacer bien completa, se le extrae sangre al paciente antes de la prueba cardiopulmonar, y después de la prueba, para medir la diferencia de lo que se llama lactato, cuánto lactato acumuló en sangre durante la prueba. Por eso es una prueba, lo que le llamamos
en ejercicio el gold estándar, es la prueba de oro para un deportista, por ejemplo, ¿sí? Es la prueba que ustedes deben escuchar que le hacen a los deportistas de alto nivel o han visto fotos o videos cuando Messi está corriendo con esa máscara, está corriendo arriba de una cinta, por ejemplo, o como otros jugadores de fútbol importantes o algún jugador de tenis. Por ahí si uno busca videos en YouTube, existen esos videos, ¿sí? De cómo hacen la prueba cardiopulmonar los deportistas de alto nivel. Pero esa prueba en realidad la puede hacer cualquier persona, ¿sí? Bueno, el ecoestrés es una prueba también de esfuerzo, pero es un esfuerzo. Bueno, eso es lo que quería mostrar. El ecoestrés también es un estudio muy importante porque además de hacer la ergometría, es como que a la ergometría se le suma la visualización cardíaca, o sea, se observa el corazón a través de un ecógrafo, pero también se lo observa en el momento del esfuerzo para ver cómo se comporta, por ejemplo, todas las cámaras, las cuatro cámaras cardíacas, las válvulas, ¿sí? Que, cómo es la frecuencia, el ritmo, o sea, se observa directamente el corazón en el esfuerzo y se lo observa con equipos de ecógrafo que son de altísimo nivel, inclusive se puede valorar el flujo sanguíneo, ya sea arterial o venoso. Es lo que ustedes estaban viendo cuando ven que le están haciendo la ecografía y en la pantalla del ecógrafo cambia de color, eso lo puede ver o sea, el cardiólogo. Esto sí lo hace un cardiólogo, porque tiene que saber, es un cardiólogo especialista en ecografía, le pide al equipo, por ejemplo, que le mida el flujo sanguíneo en cierta válvula, por ejemplo, si quieren la válvula aórtica o en la válvula tricuspide
Wikipedia o donde quiera, donde ponga ¿cómo es? El traductor, digamos, del ecógrafo, puede valorar inclusive el flujo, de cómo es el flujo, ¿sí? Si es el adecuado o no. Y puede inclusive medir, puede llegar a medir los diámetros de cómo cambia, por ejemplo, el ventrículo izquierdo en el esfuerzo. O sea, es un estudio también muy complejo, muy completo, pero siempre desde el punto de vista cardíaco. Por ejemplo, en este estudio no se estudia nada que tenga que ver con lo respiratorio como en el de esfuerzo cardiopulmonar. Bueno, entonces la ergometría es una prueba diagnóstica en la que se registra el electrocardiograma durante el esfuerzo, como estamos viendo ahí, en un pibe jovencito, ¿sí? A la derecha, y a la izquierda un señor grande en una cinta, por ejemplo, ¿sí? Ahí en Cordis es rutina hacer lo que se llama, allá le llaman el Cordis Check, que es hacer una ergometría, una, un ecocardio, laboratorio, ¿sí? Y por supuesto un electrocardiograma de reposo. O sea, esas cuatro cosas es como una rutina que cada vez se está pidiendo más, sobre todo para la gente que hace algún deporte o inicia un deporte, en la gente joven, por ejemplo. Estamos hablando de pibes de 14 años que se le estudia el corazón porque puede haber alteraciones que vengan ya con la persona y nunca se manifestaron, ¿sí? Como puede ser un soplo, por ejemplo, nunca se manifestó y bueno, se lo encuentra justo en este estudio. Ahí para esto no quiero profundizar y perder tiempo en esto, pero bueno, ahí es, por ejemplo, este señor que se le está controlando la presión arterial. Bueno, básicamente quería mostrarle entonces que es una prueba de esfuerzo que cada vez el paciente se lo está sometiendo a una mayor velocidad, digamos en el caso de la cinta. Bueno, y con respecto a la bicicleta lo que se le hace es ponerle una carga, o sea, acá es voluntario, el paciente debe pedalear a una carga determinada, o sea, el que opera la bicicleta en la ergometría le va aumentando en cada tiempo, le va aumentando la carga, o sea, la bicicleta se va poniendo más pesada, ¿sí? Es lo que acá estamos viendo. Si es una bicicleta mecánica, como la del pibe acá abajo, que mide en kilogramos por minuto, los kilogramos por minuto está dado por esas pesas que se le colocan, que le estoy mostrando con la flechita, no sé si lo ven, con el cursor estoy mostrando que acá arriba están las pesas que van a ser utilizadas en esta, le llaman canasta. En esta canastita se van agregando las pesas en forma manual para que la bicicleta se vaya poniendo cada vez más pesada, ¿sí? Y cada pesita que se le va agregando va de 150 a 150 kilogramos por minuto. O sea, la primera pesa 150, la segunda ya es 300, la tercera es 450, y así se le va administrando la carga. Lo que tiene que respetar el paciente son las revoluciones por minuto en esta bicicleta. O sea, la cantidad de veces que da vuelta el pedal en el minuto. El valor estándar de esa revolución está alrededor de 50 a 60 revoluciones por minuto. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿pero eso se le dice al paciente o eso es el promedio que se sacó? Se le dice al paciente, Ah, se le dice al paciente. Acá en la parte del manubrio de esta, en este caso de esta bicicleta ergométrica rudimentaria en el manubrio, hay eh, él puede ver las revoluciones, ¿sí? En un relojito, por decir así, ¿sí? Lo puede ver a las revoluciones por minuto, que puede ser una flechita o puede ser números, ¿sí? Pero sí se le dice al paciente, usted debe mantener en 50 o 60 revoluciones por minuto y el que está realizando la prueba le va agregando las cargas, por ejemplo, cada 2 o cada 3 minutos. Y por supuesto la bicicleta se va poniendo cada vez más pesada, hasta que la persona dice no doy más, ¿sí? Y la electromagnética ya es más sofisticada porque ya es un imán, ¿sí? Es un sistema electroimán que va frenando la bicicleta, ¿sí? Y se mide en watt. La carga se llama watt.
y va de 25 en 25. O sea, la primera es 25, la segunda 50, la tercera 75 y así podría llegar tener una carga de 120, por ejemplo, el paciente, en los pacientes que tienen buena fuerza, digamos, tranquilamente podrían llegar a 125 o 150 watts, ¿sí? Que es la carga de la bicicleta electromagnética. ¿Está bien? Sí, sí, Profe. está perfecto. Esto es el resultado de una prueba de esfuerzo, por ejemplo, para que solo tengan en cuenta cómo es, y acá se ve el protocolo de Bruce, otra vez en la imagen de arriba, ¿sí? De cómo cada 3 minutos se iba cargando en watt. Acá, por ejemplo, lo que le estoy diciendo, por ejemplo, arrancó en 25 watts, después 50 y así, 75, 100, ¿sí? Esta es una prueba que me hicieron a mí alguna vez, ¿eh? Una prueba de esfuerzo que me hicieron a mí. 175, el máximo llegué a 175, ¿sí? Bueno, y acá están todas las valoraciones que salieron. Se mide la presión arterial en ese momento. Es normal que la presión arterial suba, la sistólica suba a valores que parecen patológicos, pero es normal que suba. Lo que tiene que ser normal es que baje, por ejemplo, antes de los 3 minutos. Por eso que también se sigue controlando una vez finalizada la prueba, porque la presión arterial debe bajar una vez finalizada la prueba. El tema es si no baja, puede llegar a ser patológico. Entonces, eso es un dato muy importante que se debe tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, esto ya sería la parte 2 o la segunda parte para hablar de ejercicio básicamente. ¿Sí? Esto acá están todas las condiciones a quienes se les realizan todas estas pruebas, ¿sí? A los que no, y comenzamos con las distintas fases de la rehabilitación. Que quede bien claro, la fase 1, el periodo de internación en el hospital o la clínica. La fase 2 es luego del alta, ya es una fase activa, donde el paciente camina, por eso se llama ambulatorio. Alfa valoro, con permiso, por supuesto, de los ejercicios que pueda realizar ya en la habitación el paciente. O sea, desde estar acostado o sentado en una silla o parado, ¿sí? Sosteniéndose, por ejemplo, de la misma silla. Y fíjense como primordial si pasó por una cirugía cardíaca, primordial, abajo a la derecha dice, cruzar los brazos sobre el pecho para movilizarse
y toser, por ejemplo. O sea, autoabrazarse para que el pecho no sufra, primero dolor, porque el esternón, digamos, seccionado en la mitad para poder abrir el pecho del paciente para llegar, por supuesto, al corazón. Entonces, ese cierre que se le hace en el tórax, en la cara anterior del tórax, está hecho con alambre, o sea, es un cerclaje de alambre en 8 que está sosteniendo la apertura que tuvo del esternón. Entonces, sí o sí, lo primero que le enseñamos es cruzar los brazos sobre el pecho para que el paciente se ayude o se sostenga para que el pecho no se abra en los movimientos, ya sea en la cama o para sentarse o para pararse. Lo mismo ocurre si el paciente ya deambula, por ejemplo, si se va a sentar en inodoro, también lo mismo. ¿Eh? No es que anda autoabrazado todo el tiempo, sino para los movimientos del tórax, cuando se va a sentar o se va a parar, o por ejemplo se va a cambiar de cúbito en la cama. ¿Mm? Eso lo realiza primero, por ejemplo, el primer mes después de la cirugía. Después ya el paciente se va olvidando y aparte se va cicatrizando, entonces no es necesario que continúe haciéndolo, digamos. El paciente se va dando cuenta hasta cuándo tiene que realizar, digamos, ese autoabrazo como para cuidar su tórax. Bueno, ¿qué tenemos en la fase 1? Tener en cuenta la frecuencia cardíaca, que se le puede enseñar al paciente a tomarse el pulso, por ejemplo, en la muñeca con un reloj, para tener idea. Por ejemplo, se puede contar la frecuencia cardíaca en 15 segundos y multiplicarlo por 4. Es algo que el paciente inicialmente por ahí no lo entiende, pero se puede llegar a hacer, no es para tanto. Y, por supuesto, tratar de que también se mida la presión arterial, que se sepa medir la presión arterial. Hoy la mayoría de los pacientes ya tienen el sistema automático que se colocan ellos mismos en la manga y aprietan un botón on-off, digamos, y se pueden medir la presión con un sistema de bomba eléctrica, digamos, que la verdad que hoy por hoy ya son muy seguros y son bastante exactos esos tensiómetros. O sea, no necesita estetoscopio ni nada para escuchar el pulso ni nada porque lo hace todo el mismo aparato. Bueno, estas son imágenes que uno puede tomar de cómo avanzaría uno en la fase 1. Siempre lo que se piensa por parte del kinesiólogo es cuándo lo vamos a parar al paciente. O sea, siempre está la premisa de que si sale de una cirugía cardiovascular, por supuesto que se respeta las primeras 24 horas donde el paciente está acostado y depende de cómo salga en la sala de recuperación, pero comúnmente sale ventilado el paciente y se lo extuba en la sala de recuperación. O sea, el kinesiólogo tiene también el trabajo acá en la sala de recuperación, tiene el trabajo eh, de ver cómo se va despertando el paciente, si una vez que se despierta, ya inclusive se le explicó antes al paciente que va a haber un tiempito donde se le va a, a- a- a retirar el respirador y a extubarlo al paciente. Eso suele ser bastante rápido, o sea, se le retira el respirador y tal vez dentro de los 10-15 minutos ya se lo extuba. Extubar significa sacarle el tubo orotraqueal. Por supuesto que ahí ya el paciente tiene que estar bien despierto. En todo ese evento se tiene que ayudar y sostener el paciente su pecho, ¿sí? Y por supuesto que el kinesiólogo lo que puede llegar a hacer es que tenga que aspirar ya sea el tubo orotraqueal o la boca del paciente en la primera etapa, porque el paciente una vez que se despierta se maneja solo cuando se le retira el tubo o deglute sus secreciones o son aspiradas o las escupe, digamos. Uno le puede poner un papel y escupe en un papel o en una escupidera, digamos, luego de la extubación, pero después el paciente ya comienza a hablar, es un evento que pasa rápido, digamos, y que el paciente no tiene ninguna secuela importante, ninguna secuela respiratoria importante en ese momento. O sea, lo más importante ahí es que el paciente tiene unos tubos mediastínicos, ¿sí? Tiene uno o dos tubos mediastínicos que salen por debajo del esternón, que es los tubos que el cirujano deja por si hay un sangrado de la cirugía
que tiene que ser visto afuera, y eliminar el líquido citrino del toqueteo quirúrgico que hubo. Que ese también, esos tubos drenan bastante poco comúnmente y se los suele retirar antes de las 24 horas, ¿sí? Del postoperatorio. Una vez que se retiran esos tubos, el paciente queda como más liberado, se lo puede sentar y obviamente se lo debe tener que parar. O sea que haces los primeros ejercicios ya parado al lado de la cama, como está mostrando esta foto, digamos. En poquito tiempo, el paciente en 2 o 3 días se va a la casa, ¿eh? O sea que no es un postoperatorio muy largo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evitar en el postoperatorio la retención de secreciones bronquiales. Hay que acordarse que podemos tener pacientes que tienen patología respiratoria, aparte de tener patología cardíaca. O sea que por ahí si es un paciente POC, puede cursar con secreciones. Nosotros vamos a tener que ayudarlo a expectorar, evitar las atelectasias, ¿sí? Puede haber también esto de parálisis frénica, pero bueno, es como una complicación y ojalá que no esté, ¿no es cierto? Que no aparezca. Y en la fase 2 ya activa, ¿sí? Puede iniciarse en algunos casos con una prueba ergométrica, ¿sí? Que en algunos casos los cardiólogos no la quieren hacer porque es un evento muy reciente y por ahí esperan, por ejemplo, hasta un mes a veces para hacer la primera ergometría. Pero la ergometría para nosotros tiene un valor muy importante, en el sentido de, por ejemplo, saber a qué carga llegó el paciente y cómo llegó a esa carga. Y obviamente en el informe te va a decir si hubo arritmias o isquemias. Entonces, quiero que quede claro que cuando uno dice y le pregunta a ustedes, ¿para qué sirve la ergometría? La ergometría sirve para determinar si hay aparición de isquemias o arritmias. No es para determinar enfermedad cardíaca. ¿Sí? Uno no puede decir que tiene una insuficiencia valvular, por ejemplo, con una ergometría. Lo que puede decir que hay una alteración, por ejemplo, del ritmo. Eso sí, que sería la alteración eléctrica del corazón. O de acuerdo al monitoreo cardíaco, lo que puede saber es si hay una isquemia o no cardíaca, pero no una enfermedad. ¿Está? Bueno, entonces en esta se consigue elaborar la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Y al paciente se lo puede distribuir en distintos grupos, de acuerdo al riesgo que tiene. Eso también lo suele hacer un cardiólogo, determinar el riesgo del paciente, dependiendo del evento cardíaco que tuvo, de la edad, del peso, ¿sí? Pero bueno, porque por supuesto hay pacientes de riesgo leve, otros moderado y otros que pueden ser graves. Por ejemplo, el grupo uno podría ser un bajo riesgo, entonces el ejercicio va a ser un poco más intenso que otros que estarían en un grupo de moderado riesgo, por ejemplo. Los ejercicios acá son aeróbicos, ¿sí? Eh, Acá estamos viendo, por ejemplo, el grupo 2 y 3 con disminución de la capacidad funcional, ¿sí? Que se necesitan aumentar o cumplir con el entrenamiento físico de forma supervisada en el hospital. En realidad, no hay por ahí, una determinación tan clara, porque el paciente a veces que puede parecer del grupo, por ejemplo, de moderado riesgo, rápidamente pasa a ser de leve riesgo porque, por ejemplo, mantiene bien su presión arterial, no fluctúa su frecuencia cardíaca, el paciente está animado para hacer ejercicio, se nota que adquirió fuerza rápidamente. Entonces ese paciente es como que está mejor que lo que se vio, por ejemplo, hace 1 o 2 semanas. Entonces por ahí también se tiene en cuenta de no minimizarlo al paciente, de decir, bueno, no, este paciente es de alto riesgo, entonces va a hacer ejercicio suave. No, hay veces que el paciente cambia abruptamente, ¿sí? Y esto estoy hablando de grupos de pacientes donde son muchos, porque a veces cuando los pacientes son pocos, o sea, se los atiende de a uno, de a dos, ¿sí? Pero hay lugares donde, por ejemplo, en el Favaloro en Buenos Aires, tiene grupos de 10
de 10 pacientes, por ejemplo, y ahí sí es necesario tenerlo agrupado y, digamos, elegirlo a los pacientes para los distintos grupos. Inclusive muchas veces está el kinesiólogo y un profe de educación física para hacer ejercicio. Y el profe no tiene por qué saber a qué grupo de riesgo pertenece, porque ya está determinado de antemano eso, ¿sí? En el tema del ejercicio, la frecuencia debería ser no menos de 3 veces por semana. Con 2 veces por semana estaría bien, que dure aproximadamente 45 minutos estaría bien. Se puede dividir en etapas de calentamiento inicial, digamos, endurecimiento, resistencia y enfriamiento, ¿sí? Entonces, como cualquier ejercicio cuando uno va al gimnasio, uno se supone que hace un calentamiento pre-ejercicio, digamos, después hace el ejercicio en sí o entrena y luego un momento de enfriamiento que podría estar, por ejemplo, la elongación, el estiramiento. Eh, y acá habla de que puede incluir una etapa recreativa, por ejemplo, una pelota, unos palitos, hacer algo de recreación suave, digamos. Por ejemplo, en el Favaloro me acuerdo que ponían una red bajita y jugaban una especie de vóley entre los pacientes con una pelotita ahí, pero bueno, para darle un toque de gracia también a esto, como para que no sea tan aburrido, digamos, ¿sí? La intensidad va a estar marcada por el esfuerzo. Si se pudo hacer la medición del consumo máximo, que no es en nuestra zona, no hay equipo de consumo de oxígeno, eh, pero sí, si uno puede saber el consumo de oxígeno máximo del paciente, el entrenamiento estaría entre el 60 y el 80% de ese máximo. Vieron que esto sigue como una especie de protocolo para el entrenamiento de los músculos respiratorios, que decíamos que debería ser del 70% de la Pimax. Bueno, acá sería el 60 o 70% del consumo de oxígeno máximo. ¿Sí? Después, bueno, se ve la modalidad de ejercicio, qué ejercicio va a hacer el paciente. Por supuesto que en esto hay bastante libertad, porque va a depender también del lugar y el gimnasio que uno tenga, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, acá estamos viendo pacientes que están haciendo ejercicio, ¿sí? En este caso son ejercicios no sostenidos de hombro. ¿m? Acá lo está haciendo con bandas elásticas, ¿sí? O bicicleta. Son ejercicios básicos. Bueno, acá, por ejemplo, en la bicicleta, aparte del tiempo, se ve la velocidad y los watts, que era el número 23 abajo. Era el comienzo del ejercicio, ¿sí? Esto que le estoy mostrando, bueno, es una cinta que se coloca en el pecho que podría medir la frecuencia cardíaca. Esto muchos pacientes inclusive se lo compran para tener su automonitoreo de la frecuencia cardíaca. Hoy los relojitos que también existen son bastante precisos, pero bueno, hay una cinta que la marca es Polar, que es bastante conocida, digamos, bastante cara también, pero bueno, es una cinta que se pone alrededor del pecho y monitorea la frecuencia cardíaca muy en forma muy exacta, conectada por Bluetooth, digamos, conectada a un reloj, y entonces el paciente puede mirar su muñeca y va viendo mientras hace el ejercicio cuál es su frecuencia cardíaca. Esto sobre todo para usarlo, la idea es usarlo, digamos, en el entrenamiento ya en la casa, ¿sí? Ahí está la cinta Polar que se pone en el pecho el paciente. Yo el protocolo psicológico, bueno, no voy a hablar mucho, pero bueno, tiene que ver que es muy importante con respecto a la vida del paciente, por supuesto, de mejorar el aspecto psicológico. Estamos hablando de personas que a veces de corazón, digamos, y que el paciente está en su vida plena de, qué sé yo, puede ser deportiva o de laboral, y de golpe se ve sometido a frenar todo por una cirugía que es en muchos casos urgente de hacerla, ¿sí? Cuando la isquemia que tiene el corazón, por ejemplo, y es una isquemia tan importante y no puede ser solucionada por hemodinamia, o sea, con la colocación, por ejemplo, de un stent, el paciente tiene que ser sometido a una cirugía que se llama CRM, cirugía de revascularización miocárdica.
que es el bypass que hemos conocido con ese nombre, que lo promulgó, digamos, el doctor Favaloro, ¿sí? Como médico argentino y conocido, digamos, por diseñar esta técnica. Pero fíjense, una persona que de golpe tiene que dejar todo para hacerse esta cirugía, y por supuesto que hay todo un aspecto psicológico que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Y el que maneje ese aspecto psicológico debe estar acostumbrado a este tipo de pacientes. No es lo mismo la depresión dada por, qué sé yo, un cáncer de algo, que la depresión dada porque el paciente se tuvo que intervenir quirúrgicamente en forma rápida, digamos. Bueno, estoy ya sujeto a las preguntas, ¿sí? Esto ya no le voy a contar. Y me quedo con esta imagen. ¿Hay algunas preguntas? Profe, Sí, a este tipo de paciente cardiópata se le podría realizar, por ejemplo, una inspirometría incentivada, luego de la cirugía en una fase uno, por ejemplo. totalmente. Totalmente. Estamos hablando que comúnmente estos pacientes comúnmente son sanos desde el punto de vista respiratorio. No digo que obviamente los pacientes de riesgo, como puede ser un fumador, caigan en esta circunstancia, y donde sería interesante tener claro, muy claro esto. La pregunta sería cuando el paciente está intervenido quirúrgicamente, eh, y conocer un poco que si es, por ejemplo, una cirugía donde tienen que hacer un reemplazo valvular, por ejemplo, el paciente va a estar sometido a una bomba extracorpórea en el momento de la cirugía. Quiere decir que toda su sangre va a ser, eh, la circulación de su sangre va a estar hecha a través de una bomba, en una máquina externa, donde tiene todo un sistema de filtro, por supuesto, y anticoagulantes, porque imagínense que la sangre de toda la sangre del paciente va a circular a través de una máquina externa, por eso se llama circulación extracorpórea, ¿sí? O bomba extracorpórea, que hace a la vez del corazón, porque la cirugía se hace con el corazón parado. O sea, el corazón no está funcionando, está en paro el corazón todo el momento de la cirugía, ¿sí? No está latiendo, digamos, y la sangre está circulando por una bomba extracorpórea. Y entonces yo me preguntaría, o cualquiera se va a preguntar, ¿y cómo están los pulmones en ese momento? Los pulmones, lo mismo, está intubado el paciente, y los pulmones están en un sistema ventilados, pero con presión positiva continua. O sea, los pulmones no se desinflan, no entran en atelectasia los pulmones están inflados a pesar de que en el momento ese está parado el corazón y los pulmones no molestan, pero también están inflados, ¿sí? Entonces es raro que el paciente, una vez que se cierra el tórax y comienza la circulación normal del paciente, ¿sí? Porque con drogas reactivan el corazón, una que estaba parado, cuando termina la cirugía lo reactivan al corazón con drogas, que comienzan a hacerle circular droga al corazón para que se reactive y vuelve, hace la magia de comenzar a latir de nuevo. Obviamente se corta la bomba extracorpórea y la sangre del paciente circula en su propio cuerpo. En ese momento también se lo comienza a ventilar en forma normal, que sería darle un ciclo respiratorio como cualquier paciente ventilado. Entonces, es poco probable que el paciente le ocurra algo a nivel respiratorio, o sea, que pierda volumen, por ejemplo. Pero si en la recuperación del paciente, una vez que ya se le sacó el tubo orotraqueal y ya está respirando solo, está despierto el paciente, tranquilamente podría ser como hiperometría incentivada, como para devolverle, primero sacar un poco ese miedo a poder respirar profundamente, y después digamos, devolverle el volumen que tenía por la misma ventilación mecánica. Pudo haber perdido algo de volumen, entonces sí podría ser ventilación, perdón, impirometría incentivada. O sea que la pregunta es correcta y me parece bien que la tengas en cuenta. Gracias, profe. Pregunta. Profe,
Sí, Las pruebas que son para estrés cardíaco, digamos, que son con drogas, ¿tienen la misma validez que sí. una prueba que se hace con esfuerzo físico? Y sí, desde el punto de vista de cumplir con el objetivo de la prueba y conocer el estado del corazón, sí. Lo que pasa es que una prueba, por ejemplo, una ergometría es como más fisiológica, eh, como real, y de paso estás sabiendo el estado físico del paciente porque está realizando un esfuerzo. En cambio, si tiene que ser en ciertos pacientes que no se le puede realizar el esfuerzo, se le administra droga para simular que está haciendo un esfuerzo, para excitarlo al corazón y ver qué le sucede al corazón en el momento de la excitación. Pero lo ideal sería que la persona lo haga con un esfuerzo fisiológico, por ejemplo, con la bicicleta, como se vio ahí, o con una cinta, ¿sí? Pero lo ideal sería eso. Lo que pasa es que en ciertos pacientes por ahí, porque tienen, qué sé yo, artrosis severa en la rodilla, o no tienen el esfuerzo, no, o está amputado, o hay algo pasa que no puede hacer el esfuerzo, se lo somete a un ecoestrés si es necesario saber qué sucede con el corazón ante el estrés, digamos. Pero eh, por lo que escucho de los cardiólogos, por supuesto que le gustaría más una prueba fisiológica, más fisiológica que colocar drogas, ¿sí? Bueno, es- Por ahí quiero saber si quedó claro también la importancia de la fase 3, que sería la de mantenimiento, donde el kinesiólogo le va a dar un esquema de entrenamiento más rudimentario, digamos, donde podría hacer trabajos el paciente de trabajos de hombro, ¿sí? De sentado a parado, de caminatas, porque a veces en el gimnasio terapéutico uno tiene muchos elementos de gimnasia, como puede ser una bicicleta, o muchas pesas, o tiene una cinta, ¿sí? O una escalera, y el paciente lo tiene por ahí todo eso. Entonces tenemos que enseñarle al paciente que no porque no tenga no puede continuar con el ejercicio. Si yo al paciente le digo, mire, vamos a poner un plan de que usted tiene que caminar 5.000 pasos, le enseño a usar una aplicación, por ejemplo, del celular, que lleve el celular en el bolsillo, que le esté contando los pasos y el paciente tiene una referencia, por ejemplo, de decir, bueno, mi plan hoy es hacer 5.000 pasos porque el kinesiólogo me indicó, y, por ejemplo, hacerlo en distintos esfuerzos. Inicialmente puede ser caminatas lentas y después la caminata pueden aumentar de velocidad y eso sería lo ideal, ¿sí? Se supone que cuando le doy el alta yo en la fase 2 y entra en la fase de mantenimiento, el paciente está entrenado. Lo que hay que hacer es que no baje ese entrenamiento que logró, ¿sí? O sea, lo que logró el paciente en esa fase 2 debería mantenerse, por eso se llama fase de mantenimiento. Algunos pacientes inclusive mejoran más en el mantenimiento, ¿sí? O sea, mejoran los pacientes en el mantenimiento porque lo toman en serio y, por ejemplo, ellos se dan cuenta que los 5.000 pasos son pocos pasos, por ahí 5 pueden ser siete vueltas a una plaza. Y el paciente dice, pero si yo puedo caminar más, ¿por qué no? Y bueno, y caminan un poco más. Y pueden hacer 6.000 pasos, 7.000 pasos. ¿Sí? Ustedes ya saben, ustedes conocen los relojitos también que hay que están conectados por Bluetooth con los celulares y por ahí no es necesario que lleve el celular por poco y solamente lleva el reloj que le cuenta los pasos. O sea, hay formas de valorar el ejercicio del paciente y uno sería a través de la